Bueno, es un placer aquí estar con Abigail Sigüenza, que es la directora de Marketing Estratégico de Madrid Destino, ¿no? Y como nos gusta pues, hablar de casos de éxito de inteligencia artificial de Stay Urban, pues qué menos que hablar con un destino pionero, ¿no? En entrenar un modelo y en convertirlo en su asistente, en su oficina de turismo virtual, en su Visit Madrid GPT, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer, al final es un miedo que tienen muchos destinos de GPT, alucinaciones, una caja negra, algo incierto, ¿no? ¿Cómo se lanza la capital de España, tercer destino más turístico del mundo, a una tecnología que aún no está del todo consolidada, pero la potencia que tiene, ¿no? ¿Cómo os lanzáis a dar ese paso tecnológico? Bueno, pues dentro de nuestra estrategia de marketing digital vimos muy claro que esta tecnología, la inteligencia artificial generativa, precisamente venía para quedarse. Era una apuesta de futuro y sin duda pensamos que tenía que formar parte dentro de nuestros proyectos de digitalización. Y frente a los miedos que me comentas, es cierto que hay muchos destinos o empresas que todavía no se han atrevido a dar el paso, pero nosotros quisimos estar ahí y tomar el liderazgo, sobre todo a nivel turismo, y aventurarnos, porque ha sido toda una aventura, pero bastante satisfactoria, con este proyecto. Em, es cierto que las alucinaciones con la inteligencia artificial podían tener lugar, pero nosotros confiábamos que si curábamos muy bien la información y solamente utilizábamos la que disponíamos en nuestro portal de turismo oficial, que es esmadrid.com, a partir de ahí podíamos tener toda la información bastante controlada. Y luego sí que es verdad que queríamos darle un poquito de contexto, ¿no? Que pudieran ofrecer ese tipo de información más personalizada, por ejemplo, a lo mejor cuando hacen preguntas de cómo ir a un sitio o a otro, pues ahí sí que les permitimos abrir un poquito el margen y entonces metemos un poco de ChatGPT. Vale, una vez superado ese miedo de, venga, vamos a lanzarnos, vamos a probar algo tan potente y aún a día de hoy no del todo maduro y que evoluciona tanto, háblame un poco de cómo evitar esas alucinaciones, esas respuestas correctas, que para un destino, sabiendo la notoriedad que tiene Madrid, ¿no? Cualquier respuesta inexacta o cualquier posibilidad de hackeo o de una respuesta que no cumpla con los cánones puede ser noticiable, ¿no? Entonces, cuéntame ese fine tuning, ese modelo, cómo lo habéis trabajado, ya no solo la parte tecnológica también, sino la parte humana, ¿no? Porque al final sé que ha habido mucho trabajo detrás para, si tú dices abrir ese contexto a ChatGPT, ¿cómo haces para que no tengas esa alucinación, ¿no? Cuéntame un poco ese proceso hasta que habéis implantado Visit Madrid GPT. Sí, claro, pues ha habido mucho trabajo del equipo, de los dos equipos, del equipo de iUrban y del equipo de Madrid Destino, que llevamos unos 4 o 5 meses entrenando al modelo, perfeccionando ese prompt, analizando qué tipo de respuestas, porque lo que sí que queríamos conseguir era también que fuera un modelo muy conversacional. Un modelo que pudiera personalizar esa respuesta intentando obtener algo de información de ese futuro visitante, es decir, saber si viene en familia o en qué momento del año viene, para ofrecerle una agenda o un itinerario más adecuado a su visita, ¿no? Vale, Abigail, veo efectivamente para evitar esas alucinaciones ha habido mucho trabajo, especialistas de oficina, de turismo, del área, ¿no? De que las respuestas fueran correctas, porque como digo yo, no news, good news, ¿no? Se implantó el 10 de abril, ¿no? Sí, correcto. Más o menos, y a fecha que estamos hoy, pues han pasado y no ha habido ni una sola noticia, ¿no? De una respuesta incorrecta o inadecuada, ¿no? Eso en inteligencia generativa es un logro, ¿no? Entonces, aparte de ese democrático de que siempre te dé respuestas diferentes, que también lo natural, ¿no? Que yo creo que muchos destinos, incluso países, nos han dicho, wow, es una pasada, parece una persona, ¿no? Es verdad que el test de Turing lo pasa de sobra, ¿no? Pero sobre todo me interesa mucho saber qué resultados o qué inteligencia turística has conseguido de esas conversaciones. Primero, cómo estás haciendo un poco o esa analítica o qué es lo que para ti es relevante. Has hablado del tipo de turista, el producto también turístico que demanda o consume. ¿Cómo haces esa analítica y qué resultados te han llamado la atención? Vale, pues
Una de las razones también por las que además queremos desarrollar este proyecto no solamente era para ofrecer un servicio adicional a los visitantes, sino también para el equipo de marketing, nosotros, poder entender mejor ese visitante que viene a la ciudad, cuáles son sus intereses, cómo preguntan, qué tipo de cosas están buscando para poder desarrollar nuestras estrategias de marketing y comunicación, porque es muy importante entender a ese visitante para poder ofrecerle lo que estamos todos buscando, una experiencia totalmente personalizada. Así que tenemos un dashboard. Justamente el modelo nos indica cuáles son las conversaciones, cuál es la procedencia de la persona que está preguntando, y a partir de ahí analizamos varios tipos de cosas. No te voy a especificar exactamente todos los temas o todos los parámetros que analizamos, pero te puedo contar algunas anécdotas o cosas relevantes, datos relevantes que hemos encontrado. Pues, por ejemplo, de lo que más preguntan, un 30% de los usuarios lo que buscan son recomendaciones. Es decir, tienen muy claro que están ante un experto, ante un asistente virtual experto en la ciudad de Madrid. Entonces le preguntan por restaurantes, por hoteles, por museos, por todo tipo de productos. Luego preguntan mucho por temas de cómo puedo llegar a, o sea, direcciones, ¿no? Dime de aquí a aquí cuánto tardo, cómo puedo moverme. Eso ya vemos que son personas que están en la ciudad. Pues eso más o menos ocupa un 20% de las conversaciones. Y un 15% de las conversaciones buscan información práctica, ¿no? Pues a qué hora abre el museo, hasta qué hora está esta terraza abierta. Y esa información es bastante valiosa porque así vemos eh, qué es lo que están buscando o cómo interactúa ese visitante con la inteligencia artificial. Porque si lo que queremos ofrecer es una parte personalizada, tenemos que saber que si están preguntando eso, tenemos que nutrirles, también satisfacer esa necesidad. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros, como buenos informadores también turísticos, expertos en la ciudad, lo que queremos es inspirarles y animarles a conocer otras cosas. Entonces, nuestro modelo también está muy bien entrenado para que cuando hayamos contestado a esas preguntas, le continúe haciendo otro tipo de sugerencias más proactivas que le invitan a hacer más preguntas o a conocer más la ciudad. Por ejemplo, si ha estado preguntando sobre el Museo del Prado, pues le hacemos una curiosidad sobre el Museo del Prado que le anima a seguir investigando sobre este museo u otros museos de la ciudad. Si vemos que la tendencia es que las personas que les interesa la cultura, les interesa también la gastronomía, cuando ya le da la respuesta, el modelo le dice, además, ¿quieres que te recomiende algo relacionado con gastronomía o el ocio nocturno? Y entonces recomienda. Así que es una manera proactiva, muy diferente, también bastante pionera dentro del modelo, porque nos interesamos también en inspirar a ese visitante, que es también nuestra misión, contar esos secretos ocultos que tiene Madrid. Bueno, es una pasada lo que comentas de esa analítica de conversaciones, ¿no? Sé que lo hacéis por clustering, cogéis diferentes topics, palabras clave, y con eso veis el intent y veis un poco, oye, al final son los turistas los que os hacen las campañas, que es lo que debería ser, ¿no? Se gasta muchísimo dinero en compra de datos, en interpretar qué hace el turista, y yo creo que es lo que has dicho tú, es el fin de las encuestas, ¿no? Es al final lo que prima es la naturalidad y la necesidad real, ¿no? Y creo que tener un asistente que te hable casi como un humano, pero en cualquier idioma, es una fuente de información brutal, ¿no? Entonces, sabiendo que hay, como decía Sam Altman, ¿no? Que de un año a otro no podemos ni imaginar esa evolución de la inteligencia artificial, ¿cómo ve un destino como Madrid ese futuro próximo, cercano? Porque aquí hablamos ya de casi de 6 meses, ¿no? No podemos hablar de un año porque ya no sabemos qué puede pasar, pero ¿cómo ves tú la evolución de esa inteligencia artificial generativa para destinos, para conseguir ese reto de ese Fitur, ¿no? De estar conectado al turista en todo su ciclo del viaje, ¿no? Yo creo que es que la clave precisamente es que gracias a la inteligencia artificial vamos a poder abordar este proyecto que todos tenemos siempre en mente, es decir, poder acompañar a nuestro visitante antes, durante y después, fidelizarle, que muchas veces teníamos muchos puntos desconectados. Y aquí se abre un nuevo mundo, un nuevo camino para el marketing, que esto va a empezar a ser posible.
Nosotros lo que queremos es ir integrando esa inteligencia artificial también multimodal en un futuro, porque vemos que estamos trabajando mucho el texto, pero vendrá la voz mucho más mejorada, vendrá el vídeo mucho más mejorada y podemos ofrecer una información mucho más audiovisual, quizás. Si nos ponemos a imaginar, podemos imaginar grandísimas cosas. Nosotros estamos abiertos a escuchar mucho, a ver cuáles son las grandes tendencias que están ocurriendo. Estamos haciendo un seguimiento de lo que está pasando porque, como bien tú dices, 6 meses, en un año, esto puede haber cambiado muchísimo y por nuestro lado vamos a estar preparados. Bueno, el Visimar y GPT también, complementar lo que comentabas, que al final también está adaptado a la futura ley europea, ¿no? Inteligencia artificial, que se implantará en 2025, a día de hoy no es obligatorio, pero básicamente habla de que esté el servidor en Europa. Nosotros, por ejemplo, nos hemos basado en un servidor de Microsoft, de Azure, que está aquí localizado, con un esquema nacional de seguridad alto, las conversaciones se borran, se cumple la ley de protección y los modelos no se reentrenan. Esa información, si nos conectamos directamente a una inteligencia americana como ChatGPT o una inteligencia china, pues directamente no sabemos a qué servidor va o cómo, porque al final la gente da datos muy sensibles, ¿no? Como pueden ser discapacidades, intolerancias alimenticias, si van con menores, pues claro, la clave es lo que dices tú, esa gran personalización, ¿no? Y junto con esa gran personalización, y cada vez es más bueno el modelo, entra el miedo del profesional que trabaja en el área de turismo, que es, ostras, si hay un elemento que es 24/7, que habla 95 idiomas, pues ¿qué pasa con mi puesto de trabajo? ¿Va a desaparecer o no? Ante esas dos tendencias, ¿cómo ves tú esa transformación que va a ser obvia, ¿no? De ese empleado público en esa oficina de turismo o en ese área de turismo? Es cierto que la gente tiene miedo ante lo desconocido, siempre, más con lo tecnológico, pero el mundo ha vivido muchas grandes revoluciones, desde la industrial, por ejemplo, hasta bueno, las recientes que hemos tenido también tecnológicas, y ahora la parte de la inteligencia artificial da un paso más todavía a un cambio. Sin embargo, yo creo que hay que aliarse, perdón, con la inteligencia artificial y sacarle el valor, porque al fin y al cabo nunca va a ser como un humano, nunca va a poder pensar como un humano y la tenemos que tomar como una herramienta más que nos puede servir. Y un asistente virtual es cierto que puede estar enfocado para dar información de Madrid de una manera similar a la de un informador, pero nunca va a ser igual que un informador, nunca va a ser igual que una persona, nunca te va a dar esa parte. Nosotros hablamos mucho de la parte del tacto, que es lo que ofrece la persona. Una inteligencia cada vez ya es visual, el audio, pero el tacto humano eso no lo va a lograr nunca. Y los informadores turísticos, sobre todo los nuestros, son un grandísimo equipo y aportan mucho valor para todos los visitantes que vienen aquí buscando precisamente eso, una atención personalizada y humana. Entonces, no creo que en este sentido la inteligencia artificial quite ningún puesto de trabajo. Sí que puede abrir nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades, incluso en turismo, modelos de negocio, modelos de trabajo que están aún por descubrirse y por ver. Y yo creo que ahí puede ser interesante, ¿no? Que se nos ofrezca la oportunidad a los profesionales del turismo a optar o a desarrollarnos profesionalmente en un nuevo entorno. Bueno, creo que es obvio, ¿no? Nosotros lo hablamos con oficinas de turismo, con técnicos que están ahí, que estaban ya haciendo pruebas y nos decían justo eso, con la sorpresa de, oye, tener un asistente que en tiempo real me puede decir eventos o cosas o ayudarme a planificar un viaje muy específico a un tipo de turista, ¿no? Entonces, tenerlo como un asistente, un apoyo, siempre la persona al final, esa calidez, esa cercanía y sobre todo el segundo punto que nos llamaba mucho la atención, que muchos lo usan de intérprete, ¿no? Al final, cuando tienes un turista asiático o tienes un turista portugués, a lo mejor quieren que le envíes luego las recomendaciones en su idioma, ¿no? Entonces, tienes un punto de contacto en la oficina de, oye, lo que te he escrito, en vez de solo hablar inglés, alemán y francés, que son los principales, estar abierto a ese abanico y esa información ya hiper personalizada, ¿no? Que decíamos. Así que nada, Abigail, pues darte las gracias por inaugurar este ciclo de conferencias de destinos inteligencia generativa. Enhorabuena
de nuevo a Madrid por ser pionera, por ser valiente, ante una tecnología incierta, pero que realmente, bueno, lo decía un compañero, decía, aporta tanto valor que el riesgo a una respuesta inexacta. Es mucho más valioso lo que te da, ¿no? Entonces, por último, no sé si quieres poner una frase resumen de cómo ha sido vuestra experiencia para Madrid y un poco la incorporación de la IA a nivel estratégico, ¿no? Vale, pues nosotros efectivamente vemos que la inteligencia artificial es una de las grandes apuestas para el futuro a nivel mundial y para el sector turístico. Y nosotros queríamos estar ahí. Yo creo que hay que estar, hay que aliarse con la inteligencia, explorar, entenderla y aprovechar todo lo que nos está ofreciendo. O sea, creo que no hay que tenerle miedo y no hay que ponerse límites tampoco.